Corte 3. Irresistible, apasionado, vital, tirano, verdugo, tierno y destructivo, contradictorio, cruel. Corte 15. Amante infatigable, trabajador furibundo, en conflicto permanente consigo mismo. Pero por encima de todo, un creador, un artista, quizá el mayor genio del siglo XX, el pintor por excelencia, Picasso. Corte 16. Son muchas y muy distintas las mujeres que le acompañan a lo largo de su vida. Sus nombres solo serían objeto de la curiosidad de los biógrafos si no fuera porque cada nueva mujer es un nuevo modelo. Cada nueva relación es el comienzo de una indagación artística. Corte 18. Picasso retrata a sus mujeres de forma compulsiva, casi enfermiza. Actúa como un antropófago. Las ama hasta el hastío a través de su pintura y cuando la relación se resiente, las descompone y desfigura en sus cuadros. Finalmente, cuando el deseo se extingue, desaparecen de su obra. Fuera del lienzo, ellas ya no existen. ¿Y ellas? ¿Qué sentían ellas? ¿Por qué tantas mujeres soportaron su tiranía y su desprecio? Sus celos, sus infidelidades, tantas humillaciones. Mucha gente piensa que Picasso destruía a los que le rodeaban. Yo creo que en la mayoría de los casos eso tampoco arroja una luz muy halagüeña sobre las personas de su entorno, porque en realidad eso significa que eran demasiado débiles como para estar junto a alguien tan fuerte como él. La gran diferencia entre sus personalidades era lo destructivo, no él. E incluso si él era destructivo, lo era tanto consigo mismo como con los demás. Había que ser muy fuerte para estar cerca de él. El dilema es hasta qué punto hay que sacrificar la vida en aras al arte y qué es más importante. Es una gran cuestión, pero si uno quiere una vida cómoda y confortable y sin problemas, bueno, pues es un ser, yo diría que vulgar y convencional, pero quizás también más cómodo sentimentalmente. Picasso yo creo que no pudo vivir sin la mujer ni solo un minuto en su vida, hasta su muerte, ¿no? Es decir, que yo no creo que pueda haber una persona que tuviese más aprecio por la mujer. Otra cosa es que no estoy haciéndome tampoco el listo, ¿no? Cuando se dice de repente que sí las despreciaba o las maltrataba, etcétera, ¿no? Bueno, ¿quién dice que no maltratamos lo que amamos, ¿no? Creo que fueron relaciones hiperagresivas que estaban ligadas a una sexualidad desbordante. Como su genio. Tenía la necesidad de maltratar a sus mujeres, tal vez para así mostrar su pasión hacia ellas. Quiero que me separes las que están expuestas en la Fundación Pablo Ruiz Picasso de Málaga. Las utilizaremos para contar su infancia. Mira, quiero que veas el premontaje que he hecho con la localización.
El 25 de octubre de 1881 nace en Málaga Pablo Ruiz Picasso, hijo de don José y doña María. La familia, de clase media, habita en un piso de la Plaza de la Merced y vive gracias al sueldo que recibe el padre como profesor de dibujo. El niño es el único descendiente varón de ambas familias y su primera infancia está marcada por el afecto y la presencia femenina. Años después, sus dos hermanas pequeñas, Dolores y Conchita, se sumarán a sus juegos infantiles. ¿Has decidido ya quién va a ser su madre? Hay dos actrices y las dos son buenas. Doña María es la típica madre del artista. Creía firmemente en su hijo y estaba convencida de que llegaría muy lejos. Nunca he creído que el genio nace. En este caso, al menos, parece bastante probable. Pues sí. Mira, tenía 8 años cuando lo pintó. Desde luego hay que reconocer que ya de niño era excepcional. Me voy. Recordad que esta tarde tenemos las primeras pruebas. Que todo el mundo está citado. A las 4, ¿eh? Ah, si decides lo de la madre... Hoy te llamo sin falta. Doña María es una mujer dotada de un gran sentido común. Su austeridad permite que su familia sobreviva dignamente. Desde el principio, es consciente del carácter singular de su hijo y deposita en él una fe sólida que marca su temperamento y su confianza en sí mismo. En 1891, toda la familia Ruiz Picasso se traslada a Coruña. Don José ha conseguido un puesto como profesor de dibujo en el Instituto da Guarda, pero se siente tempranamente fracasado y deposita sus esperanzas en Picasso. Sus dotes para el dibujo son, a sus ojos, una incuestionable muestra de talento. Un año después de su llegada, Picasso es admitido en la Escuela de Arte donde enseña a su padre. Bueno, ¿qué tal? Bueno, creo que servirá. Me llevo la foto y la barba, vestuario y peluquería, ¿vale? En esa época todos los hombres que aparecían en sus cuadros eran altos, delgados y con barba. Su padre debió admirarle mucho. Era su modelo. Conchita muere el 10 de enero de 1895 a los 7 años, semanas después de contraer la difteria. Durante sus últimos días, la familia se vuelca en ella. Todos esperan un suero de París que salve a la pequeña, pero la medicina no llega a tiempo. Picasso juró que jamás volvería a pintar si ella sobrevivía. Al fin y al cabo era un niño. Estaría asustado, podría hacer cualquier cosa. Es lógico. Ve cómo su hermana pequeña se muere sin que nadie pueda hacer nada por evitarlo. Ni padres, ni médicos, ni rezos, ni promesas, ni Dios. Le queda su otra hermana Lola. La pinta muchas veces. Elena, una cosa, mira. El plan de Barcelona lo tenemos muy relajado. Entonces... Tengo la sensación de que esa promesa infantil marcará sus relaciones con las mujeres. Picasso tiene que sentirse culpable, porque se da cuenta de que para él la pintura es más importante que la vida de su hermana. Tras la muerte de Conchita, la familia Picasso se traslada nuevamente. Barcelona es la ciudad que les acoge, una ciudad moderna repleta de vitalidad. El joven Picasso ingresa en la Escuela de Arte y a través de sus compañeros descubre un mundo nuevo. Desde 1899 hasta 1901, la pintura de Picasso se aleja progresivamente del academicismo. Su estilo se define, su paleta comienza a utilizar solo tonos verdes y azules. Picasso consigue que su padre le alquile un estudio, pero no puede evitar que éste trate de dirigir su carrera hacia una pintura académica y del gusto de la burguesía. Sin embargo, sus propios intereses están muy lejos de los de su progenitor. Sus amigos catalanes le descubren la Barcelona bohemia y vital, el barrio chino, las tabernas, los prostíbulos. El sexo cobra importancia. Picasso se aficiona a las prostitutas.
El tema de los prostíbulos es importantísimo en el arte de Picasso en la primera época. Él se pasaba la vida en la calle Aviñó de Barcelona, que es donde estaban unos cuantos, y también hemos de pensar que es que en aquella época los hombres no tenían demasiadas, salvo algunos modelos que eran muy libres, pero en general las mujeres no tenían una gran libertad en su comportamiento sexual. Estaba más que mal visto, era sobre todo en la moral católica de la España de fin de siglo, ¿no? El erotismo y el sexo en Picasso son cruciales, y cruciales porque yo creo que es un pintor vitalista, ¿no? Entonces yo creo que Picasso hace prácticamente una crónica de su vitalidad, ¿no? De su vitalismo, ¿no? Entonces, naturalmente, la forma, la epifanía o la representación de ese vitalismo es precisamente la medida en la cual él puede afirmarse, ¿no? Eróticamente, sexualmente, ¿no? Y esto lo tiene hasta la etapa final de su vida, ¿no? Es decir, realmente su melancolía tiene que ver con el sexo, su euforia con el sexo, ¿no? Sus ganas de vivir con el sexo, ¿no? Su tristeza con el sexo. Un hostal para los desilusionados, un rincón lleno de calor para los que sienten añoranza del hogar. Así era definida la taberna Els Quatre Gats en su invitación manifiesto. En 1899, Picasso abandona sus estudios de arte y se dedica por completo a la pintura de un modo autodidacta. Els Quatre Gats y el círculo de artistas modernistas que lo frecuentan se convierten en un refugio. En 1900, sus paredes acogen su primera exposición. Diseña sus menús y folletos y traba amistad con los artistas y pintores más interesantes de Barcelona. Estos le ponen en contacto con el mundo artístico parisino. En esos años, el erotismo comienza a formar parte de la obra del artista y ya no ha de abandonarle. Se dibuja a sí mismo y a sus amigos en los burdeles y muestra a mujeres expuestas y entregadas. En 1900 viaja a París por primera vez. La colonia catalana, instalada en Montmartre, le brinda su apoyo y París se convierte en su objetivo. Vuelve en 2 ocasiones, pero la ciudad es esquiva. Le ofrece éxitos y humillaciones, le muestra la vida bohemia, pero también la precariedad que conlleva. Le ignora y a la vez le tienta. Tras cada viaje, regresa a Barcelona lleno de ideas. Surge la época azul. Después de una época como de depredación nocturna, azul, ¿no? Aparece de repente la aurora, ¿no? De Fernand, que es el primer amor conocido estable de Picasso, ¿no? En 1904 se establece definitivamente en París. Fernand Olivier, su primer gran amor, trabaja como modelo. Ambos viven muy cerca, en el Bateau Lavoir. Fernand al principio se resiste, ha huido de un marido brutal y convive con un escultor. No desea renunciar a su libertad ni a sus amantes. El pintor se retrata a sí mismo observando a una Fernand durmiente. En su paleta se advierte un cambio. Los tonos rosas han sustituido a los azules. Arlequines, Pierrots y saltimbanquis son los héroes rebeldes y andróginos de su etapa rosa. ¿Cómo puede Fernand creer que fue feliz? Tras un año de relación, Fernand se traslada al estudio de Picasso. El opio, al que la pareja y otros artistas del Bateau Lavoir se han aficionado, favorece esta decisión. A través de la droga, Fernand descubre un amante tierno y complaciente
y ella misma siente que le experimenta mejor. Fernand escribe en sus memorias que por fin entiende lo que significa la palabra amor. Esta nueva percepción disipa sus dudas y la convence de que Picasso es el hombre que siempre ha esperado. Sin embargo, su relación, lejos de ser plácida, será en ocasiones tormentosa. En muchos momentos, la abruma con su carácter posesivo, no quiere que pose para otros pintores y la encierra en casa. Pero ella no duda en escaparse para provocar sus celos. Tiene que ser más lánguida, ¿no te parece? Fernanda es una mujer muy erótica y sensual. Sí, sin duda. En 1908, un pintor amigo de Picasso se suicida tras consumir una gran cantidad de drogas. Este suceso les conmociona y deciden abandonar totalmente el opio. Fernand desea dar un paso más en su relación, crear una familia normal, pero no está divorciada y además tampoco puede tener hijos. La pareja empieza a distanciarse. Fernand le deja, ¿no? Le produce un gran trauma, ¿no?, a Picasso, ¿no?, la infidelidad de Fernand. Es una mujer, un poco de cierta manera, que sale de ese mundo de la prostitución también que había conocido en Barcelona y en París en los primeros años. Es una mujer de vida alegre, una grisette, ¿no?, que con cierto talento y cierta sensibilidad, que es la que le educa, ¿no?, en la afectividad, ¿no?, no solamente en el sexo, ¿no?, también en el sexo, pero el sexo en realidad con la afectividad, y de repente Picasso descubre que el sexo con la afectividad es mejor. Sigo sin entenderlo. ¿El qué? Que despertara semejantes pasiones. Dime la verdad, ¿qué te parece realmente? Fernand decía que cuando no lo conocías, lo único que te llamaba la atención era su mirada. Y yo estoy de acuerdo. Tiene una mirada feroz. La de un auténtico voyeur. Y a ella no le importaba nada jugar a ser una mujer objeto. Hasta que se harta. ¿Se hartó realmente? Fernand no pudo olvidar a Picasso. Escribió un libro de memorias describiendo y analizando su relación, recreándola. Decía que nunca había sido tan feliz. Acepto que estuviera muy enamorada, pero Picasso la encierra en casa cuando sale. Hoy eso tiene un nombre muy claro. Se te olvida la edad que tenían y la época que estaban viviendo. París, la bohemia, el opio. Se dejaban llevar por sus emociones. Mira, la obra cumbre del cubismo. Una oferta de prostitutas a los ojos de un posible cliente. No sabes si el espectador está fuera o dentro del cuadro. Esta especie de teatro del sexo no la abandonará nunca más. ¿Se acostó con todas las mujeres que pintó? Aquí tienes una excepción. Una mujer que nunca fue su amante. Fue su mecena, su confidente y su amiga durante muchos años. Era escritora. Tenía un salón literario muy importante, pero le gustaban las mujeres. Enseguida descubrió el talento de Picasso y compró muchos de sus cuadros en esa época. Cambió el destino del arte del siglo XX. O sea, lo que no podemos... Aquí hablamos de las mujeres y Picasso, pero lo que no se tendría que olvidar es que este genio da algo, y lo que da es una mirada nueva a la realidad y una manera de representar el mundo distinta. Y lo que él hace es, sobre todo mediante el cubismo, hacer, no solo como se ha dicho, que de repente ves las cosas desde todos puntos de vista, es que de repente el pintor ya no se tiene que fiar solamente de la percepción directa de la realidad y puede dar una visión inventada de la realidad. Este es el principio de la abstracción. Puede ser una realidad interior o puede ser una realidad distorsionada. Y esta realidad que parece estallar en pedazos, esto es el cubismo. Corte 25. El cubismo supone una reacción contra la pintura aceptada mayoritariamente en los círculos del arte. Picasso, junto a Braque, crean un nuevo lenguaje y construyen lo que el mundo denominará cubismo analítico. El éxito llega. Picasso comienza a ganar dinero y se traslada a un nuevo piso. Fernand se acomoda rápidamente y adopta el papel de mujer convencional. Sin embargo, él desprecia esta actitud y se aleja cada vez más de ella.
Fernand, al sentirse desplazada, comienza a coquetear con otros hombres. No comprende la nueva pintura de su amante, ni tampoco el lugar que ocupa en su vida. Quizá el error de Fernand fue confiar en su amiga Eva Guel. Eva Guel es una mujer casi como el cubismo también, ¿no? En el sentido de que es una mujer muy frágil, muy delicada, muy sutil, ¿no? Como si también de esas líneas que bailan, ¿no? Yo creo que quizá también es una musa perfecta para el cubismo. Es casi la mujer del cubismo, ¿no? En la época de Eva Guel, que le llama Eva más jolie y que está lleno de inscripciones, a pesar de que él es abstracto, pero fíjate cómo Picasso expresa su amor, ¿no? O sea, no se puede aguantar de poner frases amorosas como códigos cifrados en mitad de una obra completamente abstracta donde son frases de amor desafrado. La exploración del cubismo analítico le lleva a una nueva etapa, el cubismo sintético. Durante algún tiempo, Picasso cultiva los dos estilos, del mismo modo que sigue viviendo con Fernand, aunque su amante sea Eva Guel. Pero en 1912 abandona definitivamente el cubismo analítico y también a Fernand. Eva es su nueva mujer, la encarnación del cubismo sintético. Lo que aporta los movimientos, la parte sintética y analítica y sintética del cubismo, pues es muy sencillo, es todo. El arte actual, como todo el siglo XX, depende de eso. ¿Por qué? Pues porque de repente, solo a través de eso, hay una emancipación de la representación o de la reproducción de la realidad, ¿no? Y entonces el arte se convierte realmente en autónomo. Se inventa la técnica del collage, que es en realidad la inteligencia sintética, ¿no? Es un poco lo que estamos viendo todos los días, no solamente en el arte, sino que estamos viéndolo en los anuncios de televisión, lo que estamos viendo en nuestros trajes, cómo caminamos por la calle, todo es analítico y sintético. Es decir, realmente todo tiene que ver con esa etapa del cubismo que yo creo que es fundamental, ¿no? En nuestra manera de ver. La relación entre Picasso y Eva se inicia de un modo secreto y extraño. A finales de 1910, Picasso y Fernand conocen a Eva Guel. Fernand intima rápidamente con ella y le pide ayuda para ocultarle a Picasso sus encuentros con otro hombre. Pero entre Picasso y Eva ya existe una profunda atracción y se hacen amantes. Él aprovecha la infidelidad de Fernand para abandonarla. Se muda a una nueva casa y Eva le acompaña. La pareja pasa los inviernos en París y en verano se trasladan a Aviñón. Su relación es plena y apacible. Esta es la Eva Guel del principio. Una mujer con toda la vida por delante y dispuesta a convertirse en la mujercita perfecta. Alegre, dinámica. Vamos, todo lo contrario que Fernand. Exacto. Son como dos polos opuestos. Picasso estaba dispuesto a convertirla en su mujer. ¿Te vale? No veo muy claro lo del kimono. Sí. Sí. Vale, vamos al final. Ok, chicos, preparamos la siguiente. Elena, por favor. Necesito que confirmes que Picasso tenía 34 años cuando murió Eva y también saber cuánto tiempo llevaba con Gaby, ¿vale? Prueba de cámara, Eva. Cuadro. Acción. La relación entre Picasso y Eva no va a poder superar ni la enfermedad ni la guerra. Ella siempre ha tenido una salud frágil. Es ingresada en un hospital a las afueras de París y el 2 de agosto de 1914 comienza la Primera Guerra Mundial. París se transforma en un lugar inhóspito y peligroso. Es una época muy triste de Picasso porque todos sus amigos están movilizados. Él es un personaje que tiene que ocultarse por las calles de París porque es en la época de movilización, todo joven, y entonces Picasso es joven, ¿no? Que estaba en París, era un emboscado, es decir, o un traidor o un personaje extraño, ¿no? Y claro, él no podía llevar escrito un cartel, aunque tuviera una cara muy española, diciendo yo soy un español y no soy un emboscado francés que no quiere ir al frente, ¿no? Y entonces eso es una época muy triste, sus amigos están muriendo o siendo heridos, ¿no? De inquietud, tiene este amor con una mujer que se está muriendo de tuberculosis, ¿no? A la cual va visitando, cruzando todo París con todo riesgo, ¿no? Se habla mucho del egoísmo de Picasso y no se ve, por ejemplo, también
ese detalle tan importante, ¿no? De esa peregrinación continua, diaria y peligrosa, ¿no? Hasta para una muerta, ¿no? Gaby Depeire y Picasso se hacen amantes a principios de 1915. Gaby trabaja en un cabaret. Es una mujer independiente y mantiene una relación con otro hombre. Ambos deciden ocultar el romance a sus respectivas parejas. Picasso se muestra ante ella como un ingenuo pretendiente. Le envía dibujos y acuarelas, collares de cuentas, notas donde le escribe «Je t'aime» en diversos colores. Él intenta olvidar la enfermedad de Eva, pero cuando muere queda destrozado. Trata de rehacer su vida y propone a Gaby en matrimonio, pero ésta le rechaza. Chantez, chantez, que belle misère, dansez, dansez dans la rivière, au bottom de belle mouchande, où est le paradis. Petit oiseau, ces chansons d'amour parlent de la vie. Voyez, voyez mon cœur, il n'est pas malade. Dans son petit bateau, loin de tout le monde, là nous faisions l'amour un jour. C'est pas l'amour, les bonnets. Chantez, chantez, que belle musette, dansez, dansez dans la rivière, au bottom de la moucherande, où est le paradis. Ah mon ami, tu es très gentil avec ta maîtresse, où est le paradis, la fille. Su siguiente amante es Irene Lagut, trabajadora en el Music Hall. Ambos mantienen una tormentosa relación que apenas dura 6 meses. Picasso, obsesionado por tener una relación estable, decide hacer todo lo humanamente posible para que Irene se separe de su amante y se vaya con él. Pero se encuentra con una mujer liberal, abierta, provocativa, bisexual, que no está dispuesta a dejar todo por estar con un hombre tan posesivo como Picasso. Picasso triunfa gracias al cubismo y se hace una figura ya consagrada, ya se hace un hombre que primero ya empieza a tener años, ¿no? Que para lo que vivió son pocos, pero que ya era un hombre maduro. Ya empezó a ganar dinero a partir del final de la Primera Guerra Mundial, mucho dinero. Entonces se hace un burgués y se casa con una mujer, una señorita, bien, rusa, bailarina, refinada, hija de un coronel, y quiere hacer un hogar burgués. Sus amigos ya son ricos, millonarios, que veranean en Biarritz, todavía no está de moda Costa Azul, estaba a punto, ¿no? Y entonces, bueno, pues de repente descubre el placer de triunfar, el placer burgués y el placer del dinero, ¿no? Durante la guerra, Picasso atraviesa una crisis vital y artística. Su obra refleja un nuevo acercamiento al clasicismo. El pintor no desea ser esclavo de su propia creación y reclama que el artista no ha de tener un estilo. Una mujer le acompañará durante esta etapa, la bailarina rusa Olga Koklova. Sí, por favor. Puedes empezar con la página 5, justo debajo del título de Olga Koklova. El párrafo que hay a continuación. Exacto. Recuerda que es una referencia para lo que voy a rodar. Como tú me digas. En 1917, Picasso colabora con Jean Cocteau en el montaje del ballet Parade para la compañía rusa de Diaghilev. Picasso se encarga de los decorados. Durante la gira se enamora de Olga Koklova. Ella tiene 25 años de edad. Olga, ya convertida en su amante, regresa con él a París y deja la compañía. Allí el pintor la retrata en un sorprendente estilo realista. Un año después de haberse conocido, en 1918, Picasso se casa con ella. En 1921 tienen un hijo, Paul.
Olga Koklova fue su mujer, la que le presentó a su madre, la que llevó a Barcelona y la que se casó con la Iglesia por el rito católico y ortodoxo con ella, o sea, un español como Picasso. Se casa con una mujer, la mujer de siempre, la mujer de verdad, la Sagrada Familia. Una chica pues que parece que la puede presentar a su madre, que además le parece que tiene un nivel de cultura que no lo tenía, porque tampoco era una chica que supiera mucho, porque la pequeña burguesía rusa tampoco era una cosa tal, pero que bailaba en los ballets de Diaghilev, hermosa, refinada, ¿no? Y que está encantado, ¿no? Porque de repente ha conseguido, pues, como la mujer soñada, ¿no? Para casarse. Con Olga, Picasso recupera la intimidad con su modelo. Le gusta pintar a sus mujeres sentadas plácidamente, rodeadas de un ambiente doméstico. Necesita espacio y tiempo, que ellas se entreguen, que solo él pueda apreciarlas. La manera en que hablaba de Picasso cuando éramos muy pequeños, cuando vivíamos en medio de disputas y complicaciones, mi abuela siempre tenía una palabra amable para arreglar las cosas y para enseñarnos que no era la culpa de nuestro abuelo, que era un gran hombre, un hombre excepcional, que cuando fuéramos adultos entenderíamos hasta qué punto eso era difícil. Entendí esto cuando era una niña. Con sus palabras tranquilas y serenas trató de no manchar nunca la imagen de mi abuelo. Pero supe más tarde que ella había sufrido, había llorado, se había humillado, y creo que era consciente de esta situación. Pero al mismo tiempo no quiso contar a sus nietos que sufrió por él y por su arte. Lo he visto como un gran gesto de amor, y también lo he comprendido cuando me di cuenta de que se había sometido a él. Se había alejado de su profesión. Ella era bailarina, una artista como él, pero en otra disciplina. Se había alejado de su familia, de su país, de sus seres queridos. No pudo ofrecerle más. La mayoría de los autores coinciden en que no era buena bailarina. Si fuera tan mala, Diaghilev no la hubiera contratado en su compañía. Su nieta tiene razón. Sospecho que la historia siempre ha engrandecido a Picasso y ha disminuido a todos los que le han rodeado. En lo que todos coinciden es que a Olga le encantaba el lujo y la sofisticación. Tenían cocinera, chofer, camarero. Iban a todas las fiestas de máscara, galas, cotillones. En fin, una vida social muy intensa. Ella le introdujo en un círculo que fue el de la alta burguesía parisina, pero él también se cansó de Olga y ella no se quería nunca divorciar, no aceptaba para nada, como lo va a aceptar cualquier ser enamorado, y sobre todo una mujer bastante tradicional como era Olga, por más que fuera bailarina. Y entonces esta enorme tensión que tenía con Olga, con su mujer, se traduce en unos cuadros donde Olga está vista como un monstruo, el cuello alargadísimo, la boca abierta, los dientes afilados, ¿eh? Es un momento dificilísimo para Picasso porque son los años 30, son los años muy duros, muy violentos, muy en todos los sentidos, ¿no? Político, desde luego. Es el momento del estalinismo, del nazismo, fascismos, la guerra civil y tal. Y entonces de repente aparece esta niña casi, porque es una adolescente cuando la conoce, en una especie de ligue callejero, ¿no? Una mujer además pues dulce, encantadora, llena de curvas, suave, que de repente le produce como un enorme alivio, ¿no? Aunque sus amores son problemáticos, porque cuando tiene el ligue con Marie-Thérèse, realmente, bueno, podía haber sido acusado en la justicia francesa porque era una menor y estaba todavía casada y que tenía muy mal carácter, Olga, ¿no? Llevaba muy mal estas historias, y era una historia muy comprometida para él, o sea, que una fuente de ansiedad. Pero yo creo que realmente eso es como una de las relaciones más encantadoras y más regocijantes para Picasso. Marie-Thérèse Walter conoce a Picasso en 1927 cuando paseaba junto a las galerías Lafayette. Él se acerca a ella, se presenta y le pide retratarla. Una semana después son amantes.
Marie-Thérèse nunca se inmiscuye en el mundo intelectual de Picasso, permanece al margen y no se adentra en los círculos que frecuenta el pintor. Sin embargo, toda su vida estuvo ligada a la suya y algunos dicen que fue su amante eterna. Y Marie-Thérèse está en su pintura como un canto a la sensualidad. Es toda rosas, verdes, turquesas, amarillos, lilas. Y es quizás los cuadros de Marie-Thérèse Walter son los que expresan mejor el erotismo, esta carnalidad del cuerpo femenino. En realidad hay fotos donde Marie-Thérèse está bastante delgada, pero ella en los cuadros es toda curvas, porque Picasso la vio como el cuerpo femenino. Y a él le gustaban un poco llenitas y sobre todo muy femeninas, con caderas, con un trasero, digamos, importante, con unas bonitas piernas, un pecho generoso. Este era su ideal femenino, ¿eh? En 1935, Marie-Thérèse se queda embarazada y da a luz una niña, Maya. En ese momento, Picasso abandona definitivamente a Olga. El 18 de julio de 1936 comienza la Guerra Civil Española. La guerra va a durar 3 años y va a ocasionar millones de muertos y desplazados. Picasso apoya desde el primer momento al gobierno republicano y acepta ser nombrado director del Museo del Prado. El pintor inicia una etapa convulsa y plena y furiosamente comprometida. Durante este periodo, una mujer vital y apasionada colabora con él y le inspira. El encuentro entre los dos se produce en el café de Demagor. Picasso está con el poeta surrealista Paul Éluard y queda cautivado con la imagen de una joven morena que juega con una navaja en una mesa cercana. Esta joven fotógrafa surrealista se convertirá en la amante oficial de Picasso. Ella es Dora Maar. Dora Maar, que era una mujer muy complicada, una mujer muy interesante, una gran intelectual, que yo creo que tiene una influencia en Picasso muy grande, ¿no? Desde luego su punto de conexión máximo con el surrealismo. Ella era surrealista, era amiga de los surrealistas, también Picasso, pero en fin, yo creo que eso todavía anuda más. No solo era lista, sino que era una persona políticamente muy a la izquierda, nunca se afilió al Partido Comunista, más bien estaba en la extrema izquierda, y luego cambió radicalmente y se volvió de derechas. Además se volvió católica integrista, una católica muy convencida y practicante, pero con Picasso en el año 36 discutían de política y se dice, y intensamente, y se dice que fue Dora quien le acabó de involucrar más en el, llamémosle, en la posición política de Picasso. Conoce los cenáculos intelectuales, ¿no? Y que además le sorprende, ¿no? Porque no es solamente una mujer muy hermosa, que lo es, y le sorprende lo que hace, ¿no? Lo que dice, ¿no? Su comportamiento. Y yo creo que en ese sentido Dora, bueno, pues mantuvo una relación con ella de carácter intelectual por las dos partes. Marie-Thérèse no soportaba que Dora Maar trabajara con Picasso. Un día que Dora estaba fotografiando el proceso de creación del Guernica, coincidieron en el estudio. Discutieron y se pelearon. Todo un espectáculo delante de Picasso. Y él encantado, claro. Por supuesto. Llegó a decir que era uno de sus más preciados recuerdos. ¡Acción! En enero de 1937, Picasso trabaja en un encargo del gobierno republicano. Debe hacer una pintura mural para el pabellón español de la Exposición Mundial de París. El pintor desea hacer una obra que refleje la libertad del arte, pero el bombardeo de Guernica le conmociona. Picasso se inspira en este acontecimiento para crear la obra más conocida del siglo XX.
Este es el personaje más complejo. Y muy rico. Una joven militante de izquierdas en el París de los 30. Una fotógrafa de prestigio. Inteligente, culta, emancipada en sus relaciones. Etcétera, etcétera, etcétera. Necesitaríamos más de 1 hora para mostrar su personalidad. Yo cuanto más sé de ella, más me fascina. Pero sobre todo los retratos que le hizo Picasso. Así de fascinante es Dora Maar hasta que conoce a Picasso. Pero cuando él la deja se desmorona por completo. Termina medio loca, retirada y centrada únicamente en la pintura y en la religión. Inevitablemente su recuerdo pasa por ser la mujer que Picasso pintó. La mujer que llora. Yo creo que indudablemente fue la mujer que más le influyó. Y luego incluso también la que su presencia física, aunque no sea más grata, sin embargo es también más interesante, porque todas las mujeres que lloran, que son documentos tan importantes, ¿no?, para comprender la tragedia, ¿no?, que se vive colectivamente en ese momento, son siempre Dora Maar, ¿no? Picasso no la aguantó, por un lado porque Dora también estaba un poco mentalmente desequilibrada, y esto para Picasso lo dijo, ¿no? Pero por otro yo creo que era casi, os diría, demasiado inteligente e independiente para él. Pero Dora sucumbió totalmente a este amor. Dora Maar, la mujer entregada al Minotauro, la mujer que seduce con su voz, con su talento, con su ideología. Ella ofrece a Picasso una entrega inédita hasta ese momento, la intelectual. En junio de 1940, Francia es derrotada y ocupada por las tropas alemanas. Nadie había imaginado que los presagios más pesimistas se materializaran de un modo tan devastador. Picasso no abandona París a pesar de ser considerado un pintor maldito por los nazis. Son 4 largos años de ocupación. El silencio se adueña de la ciudad de la luz y solo vuelve a despertar cuando el 25 de agosto de 1944 el ejército aliado libera París. Picasso se enfrenta a la ocupación creando. Sus cuadros no reflejan directamente la guerra, pero están marcados profundamente por ella. La relación entre él y Dora se crispa. Su anterior complicidad y camaradería desaparecen. Nada parece evitar el desencuentro y el equilibrio mental de Dora Maar naufraga. En 1943, en un restaurante de París, conoce a una joven que desea ser pintora. A lo largo de un año visita a Picasso en su estudio. Al pintor le agradan estos encuentros, son un motivo de esperanza e ilusión. Su nombre es François Gillot. Entre Picasso y yo había una diferencia de edad de 40 años. Cuando le conocí, él tenía 61 años y yo 21. Por aquel entonces, él ya tenía el grueso de su carrera a sus espaldas y la mía apenas empezaba a despuntar. Así que la situación me parecía bastante lógica, no me molestaba. En aquellos momentos yo me tenía que concentrar sobre todo en mi obra y no en exposiciones ni nada por el estilo, que de todas maneras seguía haciendo. Pero lo más importante para mí entonces era concentrarme en mi propio trabajo. En mayo de 1946, François acepta ir a vivir con Picasso. Él le pide que pose desnuda para pintarla. Durante más de 1 hora la observa, fijamente, sin tocar un pincel. Pese a que yo era muy joven, también era muy lúcida. Y ya lo digo en mi libro, Mi vida con Picasso. Era como en el cuento de Barba Azul. Muchas mujeres escondidas en los armarios. Pablo me dijo una vez, no te fíes nunca de mí. Y yo le contesté,
Desde luego que no. Ya he visto lo que les ha pasado a las otras, así que ¿cómo voy a fiarme de ti? ¿Qué quieres que le haga? Te quiero, pero no confío en ti. Había bastantes mujeres a su alrededor, aunque a una cierta distancia. Pero eso probablemente fue lo que me impidió entregarme plenamente a Pablo. Él solía decir en broma que yo era como Juana de Arco, siempre con la coraza puesta, porque nunca sabía cuándo podía hacerme algo terrible. Se le podía amar, pero había que amarle con una cierta distancia de por medio. Y había que estar preparada para salir de su vida en cualquier momento. Con sus amigos, hasta con Sabartés, era sumamente desagradable a veces. Conmigo también lo era. Yo le decía a menudo, si aprecias tanto a esa persona, ¿por qué eres tan desagradable con ella? Se lo preguntaba también porque conmigo hacía lo mismo de vez en cuando, pero yo prefería preguntarle por otras personas. Y me decía, soy muy agradable con las personas que no me gustan, porque como no me gustan, no me interesan. Pero con la gente que aprecio, sí soy desagradable, porque quiero saber qué hay en el fondo de esas personas, descubrirles, diseccionarles. ¿Sabes que era celoso y posesivo con ella? Quería que fuera vestida de negro y con un tul sobre la cabeza para que nadie pudiera mirarla. Está en el guión. Era un artista. A veces se le iba a la cabeza. Ya. Se creía que podía permitirse estar por encima de todo y de todos. Era como un talibán y ella una admiradora absurda. Gracias a ella tenemos obras como esta. Además le dio 2 hijos, Paloma y Claude. Durante los 10 años que pasé con Pablo, llegué a conocerle muy bien, porque le observaba mucho. Pero no creo que él llegara a conocerme muy bien a mí. Ahora soy muy charlatana, pero en aquella época hablaba poco, me fijaba mucho en lo que veía, pero no necesariamente hablaba de lo que veía. Además, yo había tenido un padre muy autoritario. Era muy joven y no me molestaba tener que estar constantemente diciendo sí a todo, incluso cuando lo que hubiera querido decir es no, no, no. Pero cuando cumplí los 30 y ya tenía a mis hijos, me di cuenta de que las cosas tenían que cambiar. Tenían que organizarse de otra forma. Necesitaba más independencia y ya no podía limitarme a ser una niña buena. Eso él no lo entendía. Le dije, si no cambia el fondo de nuestra relación, me voy a tener que marchar. Entonces, él me contestó, pero nadie deja a un hombre como yo. Y yo le dije, para todo hay una primera vez. Le dije, a partir de este momento te doy 1 año. A finales del 53 me fui porque no se había producido ningún cambio. En realidad, por aquella época, yo ya sabía que me hacía falta la libertad. Durante aquel largo año de prueba, Picasso en el fondo no cree que François pueda dejarle. Tiene más de 70 años y por primera vez siente la vejez. Su actitud cambia. Se aleja cada vez más del hogar familiar, de Valois, de François y sus hijos, incluso del trabajo. París y sus calles le sirven de refugio. Las juergas nocturnas y las aventuras amorosas se suceden. Las visitas femeninas a su estudio son muy frecuentes y él no trata de ocultarlas. Él era un gran polígamo, pero como muchos hombres. Y entonces algunos lo dicen y otros no. En el caso de Picasso, como era más libre porque era un artista, pues le importaba un rábano y lo que hacía era simultanear, no 2, como se ha dicho, sino 4 o 5. Está lleno de cartas de mujeres que quieren verlo y él las tenía muy a mano. Era Picasso. A finales de 1952, Picasso conoce a Jacqueline Roque.
La joven de 27 años trabaja en una tienda de cerámica de Valoguís y habla un poco de español. Cuando François le abandona, Jacqueline se instala en su casa con el propósito de cuidarle. Ella se convierte en la mujer que acompaña al pintor durante sus últimos 20 años de vida. Le confortará, le protegerá y se plegará siempre a sus deseos. En el fondo, Jacqueline encarna a todas las mujeres que Picasso ha amado en una sola, y poco a poco va tomando las riendas de la vida del artista, hasta el punto de ir sutilmente aislándole, apartándole de sus amigos, de su familia, tal vez del mundo. ¿Qué te parece? ¿Tú cómo ves a Jacqueline? Me parece una mujer indefensa y pequeña, que responde a la idea de mujer que necesita ser protegida. Ella siempre le espera sin pedir nada. Y le llama Monseñor. Para Picasso la mujer debía ser sumisa y ella supo captarlo muy bien. La mujer de las Pamelas. ¿Es cierto que Picasso dijo que a las mujeres para moldearlas hay que retorcerles primero el cuello? Sí. En realidad lo dijo cuando estaba trabajando una pieza de cerámica. Pero el doble sentido es evidente. Es algo que en cierta medida hace a lo largo de su vida con todas las mujeres. ¿Qué tal? Muy bien. Nos sirve para la secuencia. A decir verdad, Jacqueline se portó muy mal. No tenía por qué haber sido así. ¿Qué razón había? Pero era una persona muy insegura y se portó francamente mal con mis hijos y conmigo. Al principio, mis hijos todavía pasaban las vacaciones con su padre, en verano, en Semana Santa y en Navidades. Lo normal estando separados. Yo tenía a los niños en París durante el periodo escolar y lo lógico era que pasaran las vacaciones con su padre. A ella eso no le hacía ninguna gracia. Y poco a poco fue diciendo tantas calumnias de mis hijos que acabó por volver a su padre en su contra. Así que consiguió separar primero a Pablo de Maya, la mayor, la hija que tuvo con Marie-Thérèse, y luego le separó de nuestros hijos, cosa que fue muy trágica tanto para mis hijos como para Maya, como se podrá usted imaginar. Era una persona muy desagradable. Muy estúpida también, todo hay que decirlo. Creo que la mayoría de las personas estúpidas son muy celosas, muy envidiosas de lo que no tienen. Era una persona dura y fría que nos impidió acercarnos a nuestro abuelo bajo el pretexto de protegerle del mundo exterior. Y por eso le protegía de sus hijos, de sus nietos, de su hijo Paul. Era extremadamente cruel. Se dice que a Jacqueline lo aisló y es verdad, le hacía de cancerbero y no dejaba pasar a quien ella no quería y es un arquetipo obvio de la mujer de pintor, o sea, no es de Picasso, está lleno de pintores que sus mujeres les hacen de guardianes. Tiene el talento enorme de comprender que necesita crear ese espacio, esa especie como de cueva o de bóveda hermética, ¿no? Para que el genio haga lo que necesita despidiéndose del mundo. Es muy emocionante que incluso en el cuidado de que realmente la despedida del mundo no le perturbase, Picasso al final, que tenía muchos pajaritos en su estudio y tal, los pajaritos se mueren de una manera muy escandalosa porque se caen de la jaula, ¡plaf!, suenan, ¿no? Entonces inmediatamente era quitar los pájaros muertos para que no viera nada de la muerte, ¿no? Sin embargo, decía a veces Picasso, se creen que no me doy cuenta, pero los oigo caer. Durante los últimos años de su vida, la imagen de Jacqueline es omnipresente. Jacqueline sola o con el artista. Jacqueline con las piernas recogidas o desnuda, pensativa o hierática. Sentada majestuosamente en un sillón o como una dama velazqueña. Es en este periodo cuando Picasso reinterpreta cuadros famosos y en muchos de ellos podemos encontrar el rostro de Jacqueline. Pocas épocas en su vida fueron tan fructíferas.
El 8 de abril de 1973, a los 92 años, la muerte le alcanza de modo repentino. Pocos días antes había concluido un autorretrato en el que su rostro se asemejaba a una calavera. Su desaparición tiene consecuencias trágicas. Muchos de los que le rodean no pueden aceptar la vida sin él. ¿Tiene un genio el derecho a destruir así espontáneamente? No. Ninguna cualidad superior tiene ese derecho. Al contrario, debería ayudar a consolidar, construir, compensar. Yo creo que ciertamente fue muy difícil y castró a mucha gente y destruía no solo mujeres, destruyó también a muchos de los hombres que tenía al lado, porque él era un gran depredador. Él todo lo que tocaba lo devoraba y lo convertía en un Picasso. Hubo toda una serie de desgracias entre quienes le rodearon. Por ejemplo, Marie-Thérèse se suicidó, Jacqueline se suicidó, el nieto de Picasso, Pablito, también se suicidó, por no hablar de la gran depresión nerviosa de Dora Maar cuando terminó su relación, o la situación de desequilibrio mental que tuvo Olga durante el resto de su vida. Pero eso es algo que conlleva el jugar con un dios, por así decirlo. 1-1, primera. Acción. Fernand Olivier, Eva Guel, Olga Koklova, Marie-Thérèse Walter, Dora Maar, François Gillot, Jacqueline Roque. Cada una de ellas representó un periodo, una etapa, un nuevo estilo. Sus amantes eran sus modelos. En su obra, la mujer fue una figura fundamental, un tema inagotable que reinterpretó una y otra vez. Picasso creó 15.000 obras, un número que sobrepasa lo estadísticamente posible. El tiempo no hizo sino acrecentar su éxito y su poder. Su nombre trascendió los círculos artísticos y se convirtió en un personaje público. Él, más que ningún otro pintor, fue una leyenda viva, pero no cabe duda de que ellas, sus mujeres y amantes, le inspiraron y enriquecieron. Avec ta maîtresse, où est le paradis, la fille?